Mi abuela me dijo, eres como tu madre, un fracaso. Años después todos sus éxitos la abandonaron a su suerte por estar enferma, pero cuando mi madre la acogió nunca le dijo gracias o disculpas, solo eran quejas y quejas. Ahora que mi madre enfermó, ella le exige que la siga cuidando. Durante toda mi infancia, mi abuela fue como una sombra con cuchillos escondidos en los bolsillos. Estaba en cada reunión familiar, en cada cena navideña, en cada maldito domingo de visita, con su rostro arrugado por los años y su lengua aún más afilada que cuando crió a sus hijos a punta de humillaciones y expectativas absurdas. Recuerdo que yo tenía 15 años la primera vez que me soltó algo que me hizo entender exactamente de qué estaba hecha esa mujer. Fue una noche gélida de diciembre, habíamos ido a su casa en Queens para cenar después del trabajo de mi mamá. La mesa estaba puesta, había comida caliente, y yo había cocinado parte del arroz con gandules, solo para ganarme una sonrisa de aprobación. Pero lo único que recibí fue a esa vieja diciendo, sin levantar la vista del plato y con la voz cargada de veneno, eres igualita a tu madre, otra fracasada con cara de buena gente. Nadie dijo nada. Ni uno solo de los presentes, incluyendo a mis tíos que se hacían los ocupados sirviendo más vino, ni siquiera mi mamá, que se tragó la rabia en seco y siguió limpiando la cocina como si no la hubieran desnudado frente a todos. Yo tenía los ojos llenos de lágrimas, pero juro que me los sequé con tanto odio que sentí que quemaban. Ese fue el día que me prometí que a esa mujer no la iba a llorar ni aunque muriera frente a mí. Con los años, ese patrón se volvió normal. Ir a casa de mi abuela era como caminar sobre cáscaras de huevo, pero sin la posibilidad de no cortarse. Había que escucharla despotricar de todo y de todos, pero especialmente de mi mamá, a quien trataba como su sirvienta personal. La llamaba para que le comprara pastillas, para que le llevara comida caliente porque las enfermeras son unas inútiles. Para que la llevara a citas médicas aunque tuviera que salir antes de su turno en el supermercado y perder sueldo. Y lo peor de todo era que mi madre lo hacía. Siempre lo hacía. Como si estuviera esperando que en algún momento esa mujer abriera los ojos y le dijera gracias, hija, sin ti no estaría viva. Pero eso nunca llegó. Ni una palabra buena. Todo eran quejas. Que la sopa estaba salada. Que la cobija no era suficiente. Que el ventilador le daba en la cara. Que nadie la quería, pero igual exigía que todos estuvieran a su disposición. Y no me vengan con el cuento del ay, es que es una persona mayor y hay que entenderlos, porque no. No era la edad. Era una forma de ser. Ella fue así desde siempre. Desde que tengo memoria, ha dividido a sus hijos entre los que valen la pena y los que no, y a mi madre la dejó en el último escalón como si fuera un error que nunca debió nacer. Cuando yo era niña, recuerdo haber escuchado historias de cómo mi abuela le escondía la comida, le tiraba los cuadernos por la ventana cuando se enteró que quería estudiar algo diferente a contabilidad. Y hasta le quemó una carta de aceptación de una universidad comunitaria porque decía que estudiar no le iba a dar para vivir. Todo eso lo hacía mientras se desvivía por mis tíos, los exitosos. Uno de ellos tenía un negocio que apenas se sostenía, pero como tenía traje y hablaba con palabras grandes, era su orgullo. Otro vendía seguros y viajaba cada tanto a Texas, y para ella eso era sinónimo de estar hecho en la vida. Mi madre, en cambio, con su uniforme de Walmart y su espalda jodida de tanto cargar cajas, era solo una prueba más de que había fallado como madre. Y yo, por ser su hija, estaba automáticamente arrastrando la misma cruz. No importaba si yo tenía becas, si estudiaba de noche, si me partía el lomo para conseguir mis cosas. Para ella, yo era una extensión del fracaso. Y lo decía abiertamente. A veces soltaba frases como yo pensé que tú ibas a ser diferente, pero tienes la misma cara de conformista o deberías juntarte más con tu prima, ella sí tiene futuro, tú solo tienes mañas. Era como si cada palabra suya fuera diseñada para aplastar cualquier rastro de autoestima que una pudiera tener. Y mientras tanto, ahí estaba mi madre. Siempre paciente. Siempre callando. Siempre intentando hacer lo correcto. Todo eso se fue acumulando. Cada vez que la escuchaba hablar mal de mi mamá cuando ella no estaba. Cada vez que fingía estar más enferma para que mi madre dejara su vida en pausa. Cada vez que nos miraba como si tuviéramos la culpa de su amargura.
Hasta que un día todo cambió. Porque la vida, aunque a veces tarda, también cobra. Y cuando le tocó a mi madre enfermarse, esa señora mostró que no tenía ni un gramo de empatía. Fue en ese momento cuando entendí que lo que yo sentía no era solo rabia. Era sed. Sed de justicia. Sed de venganza. Y ahí, en ese punto, comenzó todo. Mi mamá había sido demasiado buena durante demasiado tiempo. Pero yo no. Yo no tenía esa paciencia. Yo no le iba a perdonar ni una. Y si pensaba que podía seguir viviendo como reina mientras nos arrastraba, estaba muy equivocada. Porque esta vez, yo era la que iba a decidir las reglas. Actualización 1. Pasaron 6 meses desde aquella última vez en que la escuché llamar a mi madre inservible con el mismo desprecio con el que uno mira a una cucaracha en el fregadero. En ese entonces, mi madre apenas comenzaba a presentar algunos síntomas, se le bajaba la presión sin motivo. Se le entumían las piernas cuando pasaba mucho tiempo parada y un par de veces tuvo que dejar el turno antes de tiempo porque sentía que se le iba el aire. Pero en casa nadie hablaba del tema. Ella lo atribuía al cansancio, al estrés, al peso emocional de tener que mantenerlo todo de pie mientras otros simplemente se cruzaban de brazos. Seguía cuidando a la vieja como si fuera una obligación sagrada, aunque cada día se le notara más la espalda vencida, las ojeras como manchas eternas y el silencio que venía después de cada insulto. Era el mismo silencio de quien ha aprendido a tragar balas esperando que no le revienten por dentro. Yo lo veía y me comía los puños de impotencia. Intenté hablar con ella varias veces, preguntarle si no era hora de parar, si no sentía que estaba perdiéndose a sí misma. Su respuesta siempre era la misma: es mi mamá, no puedo dejarla sola. Aunque me odie, es mi madre. Y cada vez que decía eso, algo dentro de mí se rompía más. La situación se volvió insostenible en cuanto la salud de la abuela empezó a desmoronarse de verdad. Una caída en la ducha, provocada por su terquedad de no querer aceptar ayuda, le dejó una fisura en la cadera. Luego vino un brote de confusión que derivó en un diagnóstico inicial de demencia senil, que más tarde se confirmó como una forma leve pero progresiva. Se volvió paranoica. Decía que le robaban sus cosas, que la televisión hablaba mal de ella, que los vecinos del apartamento de al lado la espiaban. Y en medio de todo eso, mi madre seguía siendo su blanco favorito. Se quejaba del caldo que le preparaba, decía que sabía a pata de perro. Acusó a mi madre de esconderle el control remoto solo porque se lo había olvidado debajo de la almohada. Incluso llegó a llamarla interesada por aceptar unos pocos cheques que usaba únicamente para pagarle las medicinas y la renta del apartamento. Fue en ese punto que yo decidí no seguir observando desde la barrera. Yo no era mi madre. Y si bien jamás iba a levantarle la mano a esa vieja bruja, tampoco pensaba quedarme viendo cómo destruía lo poco que quedaba de mi mamá. Lo primero que hice fue volver a vivir al apartamento. Mi contrato de renta en Brooklyn estaba por terminar y, sinceramente, no tenía ganas de seguir pagando por vivir sola si eso implicaba que mi madre siguiera cargando sola con ese infierno. Me mudé con una maleta, mi laptop y una determinación que nunca antes había sentido. La primera semana fue una guerra fría. La abuela ni siquiera me miraba. Murmuraba cosas como mira quién volvió, la que no sirve ni para estar lejos. Yo le respondía con sonrisas forzadas, con un "¿cómo amaneciste, doña?", cargado de veneno que ella detectaba pero no podía usar en mi contra. A los pocos días, instalé unas cámaras pequeñas en las esquinas del apartamento. No porque creyera que la vieja haría algo grave, sino porque necesitaba pruebas. Necesitaba registrar cada vez que le gritaba a mi mamá, cada vez que le decía que era una carga, cada vez que se negaba a tomar sus medicinas solo por joder. Y los videos no tardaron en acumularse. Eran clips cortos, pero cada uno era una puñalada que confirmaba lo que veníamos aguantando durante años. No sabía exactamente qué iba a hacer con ese material, pero en el fondo ya lo estaba cocinando. Mientras tanto, mis tíos, los exitosos, los favoritos, los que según la abuela eran el reflejo de su buena crianza, brillaban por su ausencia. Después del diagnóstico, ninguno fue capaz de hacerse cargo.
Una de mis tías dijo que no podía cuidar a su madre porque se había anotado en un retiro espiritual en Arizona. Otro mandó un mensaje de voz diciendo que la situación era muy triste pero él tenía compromisos empresariales en Houston. Y el último, el más miserable de todos, mandó un buquete de flores con una nota que decía fuerza, mamá. Como si las putas flores pudieran bañarla, limpiarla, alimentarla, cargarla, soportarla. Todo recayó en nosotras. Una hija con la presión por el piso y la rodilla desgastada, y yo, que trabajaba en remoto haciendo soporte técnico desde la mesa del comedor mientras escuchaba los gemidos constantes de esa señora que, aún con medio cuerpo deteriorado, no dejaba de lanzar mierda por la boca. Empecé a tomar notas. A registrar fechas, horas, comentarios exactos. Descubrí que la abuela tenía una cuenta de ahorros que nadie mencionaba. Una que había dejado escondida bajo el nombre de soltera, y que usaba para comprarse cremas y pagarle favores a una vecina que venía a pintarle las uñas. Pero para sus medicinas siempre tenía que recurrir a mi madre. Esa cuenta la encontré por casualidad un día que entró al hospital por un desmayo, y me tocó buscar su identificación. El sobre estaba en una caja de galletas vacía, como si fuera un secreto del FBI. Ese hallazgo fue una señal. Yo no creo en Dios, pero sí creo en señales. Y esa me dijo que había llegado el momento de jugar mi propia carta. Todo lo que estaba pasando, desde las grabaciones hasta el hallazgo de esa cuenta oculta, me ayudó a trazar un camino. No era inmediato, no era sencillo, pero sabía que si lograba juntar todo, podía conseguir algo más grande, protección legal para mi madre y control económico sobre la situación. No podía seguir permitiendo que esa vieja la exprimiera hasta dejarla seca. No después de todo lo que había visto, todo lo que había documentado, todo lo que habíamos callado. Por primera vez en mi vida, sentí que el odio que me había ido carcomiendo durante años finalmente tenía un propósito. Uno claro. Uno útil. No se trataba de venganza por puro rencor. Se trataba de ajustar cuentas, de equilibrar una balanza que había estado inclinada del lado equivocado por demasiado tiempo. Y en ese momento, lo supe con claridad, la vieja no tenía idea de lo que se venía. Pero yo sí. Y eso era más que suficiente. Actualización 2. Pasaron poco más de 12 meses desde que volví a instalarme en ese apartamento que olía a Vicks Vaporub, sopa recalentada y desdén acumulado. Para entonces, la situación ya no era solo desgastante, era directamente insostenible. La abuela, lejos de suavizarse con el deterioro físico y mental, parecía haber encontrado nuevas formas de convertir cada día en un campo minado. Se había vuelto aún más dependiente físicamente, pero su lengua seguía funcionando con precisión quirúrgica. Cada vez que mi madre se acercaba a ayudarla a cambiarse, acomodarla en la silla o darle las medicinas, se quejaba como si le estuvieran arrancando la piel. Decía cosas como que mi madre era bruta, que lo hacía todo mal, que como no le daba vergüenza estar tan vieja y seguir sin saber tratar a una persona enferma. Yo aguantaba desde la otra habitación con los auriculares puestos, pero las palabras se colaban igual. Era como si me persiguieran, como si se metieran por las rendijas de la puerta y me recordaran una y otra vez lo mucho que esa mujer había envenenado todo a su alrededor. Aún así, mi madre seguía ahí. Seguía levantándose a las 5 de la mañana para preparar el desayuno de la señora, para ponerle el programa de televisión que le gustaba, para vigilarle el azúcar, para lidiar con sus cambios de humor, sus manías, sus delirios. Y yo sabía que eso no podía seguir así. No lo iba a permitir. Fue en ese contexto que, después de consultar con una trabajadora social del hospital local, comencé a empujar el proceso para legalizar la situación. Me refiero a que no bastaba con grabar videos y acumular pruebas, eso servía como respaldo, sí. Pero lo que yo necesitaba era una figura legal que le diera a mi madre un mínimo de poder para tomar decisiones sin que dependiera de los caprichos de una señora demente que vivía pensando que aún tenía 20 años y control. Sobre todo. Así que con ayuda de esa trabajadora social, más un par de asesorías que conseguí en una clínica legal gratuita del barrio, logré convencer a mi madre para que solicitara la tutela médica y financiera de mi abuela. Fue una pelea durísima. Al principio se negaba. Decía que no era correcto,
que su madre podía pensar que se quería aprovechar. Pero yo le dije, y lo sostuve con rabia en la voz, que su madre llevaba años aprovechándose de ella y que si seguía esperando alguna aprobación, iba a terminar enterrándola sin haber vivido una sola semana para sí misma. Después de muchas lágrimas y una larga conversación nocturna que incluyó revisar las grabaciones y ver juntas todos los clips que yo había archivado por fecha, finalmente accedió. Y con eso, se abrió una puerta. El día que se firmaron los documentos en presencia de un notario del condado, la abuela apenas entendía lo que pasaba. Tenía un buen día, de esos donde parecía más lúcida, así que nos preguntó qué era ese papeleo. Mi madre, con una voz temblorosa, le dijo que era solo una autorización para poder seguir ayudándola con sus cuentas y su salud sin tener que estar pidiéndole firmas cada vez. La vieja, en uno de esos extraños momentos de orgullo y superioridad, soltó un pues ni modo, si no hay nadie más que me sirva. Y firmó. Con esa firma, mi madre quedó como responsable legal de ella. Lo que la señora no entendía era que acababa de entregar el control de su mundo a la única persona a la que había menospreciado por más de 50 años. Era casi irónico. Y no hubo venganza todavía, no directa al menos. Porque lo primero que hicimos fue lo que siempre se había evitado, ordenar las cuentas. Lo primero que notamos fue que la famosa cuenta de ahorros escondida en nombre de soltera tenía un monto más alto del que pensábamos. La señora llevaba años ahorrando a escondidas mientras pedía prestado para pagar medicinas. No eran millones, ni de cerca, pero sí lo suficiente como para haber evitado que mi madre tuviera que usar su salario de Walmart para cubrirle tratamientos y sillas de ruedas. Con esa cuenta bajo tutela, comenzamos a usar ese dinero para cosas verdaderamente necesarias. Compramos una cama ortopédica de verdad, no ese catre oxidado que tenía desde los años 80. Pagamos a una enfermera certificada para que viniera un par de veces a la semana, lo que le permitió a mi madre descansar por primera vez en años. Y también, sin sentir el más mínimo remordimiento, comencé a usar parte del dinero para lo que yo consideraba justo, arreglar el carro de mi madre que llevaba meses sin mantenimiento, pagarle una limpieza dental completa. Y poco a poco, ir poniendo a su nombre cosas que le dieran estabilidad. Porque si mi madre había entregado su vida a cuidar a esa mujer ingrata, lo mínimo era asegurarnos de que no muriera igual de jodida. Por otro lado, me encargué personalmente de contactar a cada uno de mis tíos. Les mandé una carta certificada a cada uno. Sin adornos, sin rodeos. Les escribí detalladamente cuánto costaba el cuidado mensual de la abuela, lo que incluía atención médica, transporte, alimentación, higiene y asistencia. Les pedí, con la cortesía más hipócrita posible, que aportaran aunque fuera una fracción de esos gastos, considerando que hasta el momento no habían movido un solo dedo. La respuesta fue una mezcla de excusas asquerosas, evasivas ridículas y, en el peor de los casos, amenazas pasivo-agresivas. Uno de ellos me llamó para decirme que yo no tenía idea de lo que significaba el sacrificio porque no sabes lo que es tener un trabajo de verdad. Otro dijo que ya bastante había hecho él al no abandonar a mamá como si mandarle tarjetas en Navidad fuera una proeza. Guardé cada mensaje, cada texto, cada correo electrónico. Porque algo me decía que más adelante me servirían. Que esa cobardía iba a volverse contra ellos. Mientras tanto, la vieja seguía igual. Cada día más confundida, cada noche más insoportable. Pero ahora ya no podía gritar lo que quisiera sin consecuencias. Cada episodio quedaba registrado. Teníamos protocolos para todo. No podía negar medicinas, no podía inventar que alguien le robó su dinero, no podía prohibir que alguien más la cuidara. Ya no tenía el control. Se quejaba, sí, se quejaba todos los días. Decía que nos habíamos vuelto fríos, que no la queríamos, que nos íbamos a arrepentir cuando ya no estuviera. Pero todo eso rebotaba como gotas en vidrio. Mi madre, poco a poco, se fue viendo más aliviada. No feliz, porque aún vivía con una carga enorme, pero al menos no se veía rota. Y yo, por primera vez, sentí que habíamos avanzado. No era suficiente. No todavía. Pero estábamos más cerca. Porque la señora podía haber firmado un papel sin pensarlo,
pero lo que había entregado ese día no era solo una firma, era su imperio. Su trono podrido de insultos y autoritarismo. Y nosotras, con cada paso que dábamos, le íbamos desmantelando ese trono sin que lo notara. Con paciencia, con precisión, y con una rabia vieja que ya no sabíamos cómo contener. Y lo mejor de todo era que aún no sabían lo que venía después. Porque esa historia apenas estaba empezando a calentarse. Actualización 3. Pasaron 3 meses desde que logramos poner en orden las finanzas y dejar todo, al menos en papel, bajo el control legal de mi madre. Fue como ajustar un cinturón apretado al cuerpo de la vieja, no se lo podías quitar, pero ahora por lo menos tenías el poder de decidir cuánto apretaba. Sin embargo, si creíamos que tener el control de las cuentas nos iba a devolver la paz, nos equivocamos. Porque con el verano llegó un calor asfixiante que convirtió el apartamento en una trampa hirviente, y en ese calor, como si se le fundieran aún más los cables. La abuela empezó a mutar hacia una versión todavía más insoportable de sí misma. El aire acondicionado, viejo como ella y tan ruinoso como el resto del apartamento, dejó de funcionar en plena ola de calor. No hubo advertencia. Simplemente un día comenzó a lanzar un zumbido extraño, y después murió con un chasquido eléctrico que dejó toda la sala oliendo a plástico quemado. La abuela, que nunca fue sutil para sus ataques, gritó como si la hubieran dejado abandonada en el desierto. Su primer impulso fue culpar a mi madre, por supuesto. Dijo que Segaramente lo había saboteado, que todo era una conspiración para hacerla sufrir. Y mientras tanto, mi madre ya sudaba a chorros, intentando abrir las ventanas para que circulara el aire y mantenerla hidratada. La vieja no ayudaba en nada. Se negaba a tomar agua, decía que no necesitaba una puta limonada tibia sino aire frío, que no era un animal para vivir en esas condiciones. Y entonces, mientras nosotras buscábamos soluciones, ella seguía gritando, exigiendo, insultando. Ese fue el punto donde yo dejé de contenerme. Pedí permiso en mi trabajo remoto por 3 días completos, llamé a un técnico certificado de aire acondicionado que cobraba más caro que el infierno, y cuando llegó y revisó todo, confirmó lo que ya sospechábamos. El equipo estaba jodido, irreparable. Tocaba comprar uno nuevo. El problema era que el apartamento era viejo, mal ventilado, y el sistema eléctrico tampoco soportaba equipos muy potentes. Era una operación delicada. Y costosa. Pero esta vez, no íbamos a usar ni un centavo del bolsillo de mi madre. Usamos la cuenta escondida, esa misma que ella juraba que nadie había tocado, y con eso cubrimos cada centavo del nuevo sistema. No fue solo una cuestión de comodidad. Fue una decisión estratégica. Porque mientras hacíamos todo ese proceso, descubrimos otras cosas que, si bien no eran escandalosas, sí eran útiles: recibos de compra de perfumes carísimos por Amazon, pagos en efectivo a una de las vecinas para que le hiciera masajes en los pies, incluso pedidos de comida rápida que mandaba a nombre de otra persona para que no se notara en el buzón. Estaba claro que la vieja llevaba años usando esa cuenta para sus caprichos, mientras hacía que mi madre pusiera hasta el último centavo para cubrirle lo básico. Y eso fue lo que más me encendió por dentro. No era solo mala. Era manipuladora. Sabía perfectamente lo que hacía. Mientras instalaban el nuevo aire, yo me senté en la mesa del comedor con una carpeta llena de todo lo que había ido recopilando desde que volví a vivir allí. Grabaciones, documentos notariales, correos electrónicos de mis tíos negándose a colaborar, y los estados de cuenta que mostraban cómo mi madre había pagado durante años cosas que le correspondían a la señora. Y ahí, en ese mismo momento, tomé la decisión de que era hora de ir más allá. No solo íbamos a seguir financiando esa rutina miserable. Íbamos a protegernos del futuro. Así que usé parte del dinero restante para pagar algo que mi madre jamás se habría permitido, una póliza médica privada que le cubriera hospitalizaciones y exámenes preventivos de forma inmediata. No más esperas en clínicas públicas, no más centros de salud que te hacen esperar 5 horas para decirte que no tienen especialistas. Todo eso, lo pagamos con el dinero de la señora. Y lo hice a conciencia. Porque si iba a haber justicia en esta historia, no sería con un discurso bonito.
Sería con acciones, con movimientos calculados, con cada centavo devuelto de la forma más fría posible. No había culpa. No había remordimiento. Solo determinación. Además de eso, comencé a preparar algo más. Un golpe más silencioso, pero igual de certero. Usé las cartas que ya había mandado a mis tíos como punto de partida para una segunda fase, el escarnio. Mandé copias de las facturas médicas, los resúmenes de gasto, los testimonios firmados de las enfermeras que venían por horas, e incluso extractos de audio donde la vieja decía que ellos eran unos malagradecidos de mierda. Todo eso, se los mandé. Uno a uno. Les dije que si no iban a ayudar, entonces al menos iban a cargar con la vergüenza de saber que todo el barrio sabría la clase de hijos que eran. También les mencioné que si llegaba a pasar algo grave, una emergencia, una caída, una internación de urgencia, el hospital les podría contactar como responsables subsidiarios. Porque todos estaban registrados como parientes directos en los archivos del centro médico. Les dejé claro que ya no podían esconderse. Y aunque ninguno respondió directamente, una semana después todos bloquearon mi número. Lo cual fue perfecto. Porque significaba que tenían miedo. Miedo de que sus máscaras se cayeran. Y ese era el primer síntoma de que la venganza estaba funcionando. En medio de todo esto, la vieja enfermó de nuevo. No algo grave, pero sí lo suficiente para que terminara en observación durante 2 días. En el hospital, intentó hacer lo de siempre, decir que su hija era una descuidada, que no le daban comida, que la maltrataban. Pero esta vez, la enfermera jefe le mostró en el expediente el nombre de su representante legal. Y cuando mi madre entró a la sala con su bata del trabajo todavía puesta, la vieja bajó la mirada por primera vez. No dijo ni una sola palabra. No preguntó por comida, ni por televisión, ni por nada. Solo hizo un gesto de incomodidad y se quedó en silencio. Fue breve, pero lo noté. Por primera vez, supo que no podía más. Que ya no tenía armas. Que se le había acabado la guerra. Aún no lo aceptaba del todo, pero ya lo sentía. Esa noche, mientras mi madre dormía por fin con el ventilador a su lado y sin tener que levantarse 3 veces a ver si la vieja respiraba. Yo me senté en el balcón con una cerveza tibia y una sonrisa que no me salía del rostro. No porque ya todo estuviera bien. No porque hubiéramos ganado. Sino porque por fin tenía claro el mapa. Ya no reaccionábamos. Ahora planificábamos. Ya no éramos las que limpiaban los platos rotos. Ahora éramos las que rompían el juego desde dentro. Y la vieja, aunque aún no lo entendiera, ya estaba perdiendo desde el momento en que firmó ese papel pensando que era otro favor más. No tenía idea de que había sido su sentencia. Y yo me estaba encargando de que cada día que pasara, lo sintiera un poco más. Actualización 4. Habían pasado 5 meses desde el episodio en el hospital y desde aquella noche en que vi a la vieja por primera vez quedarse callada frente a mi madre. 5 meses en los que, a pesar del silencio temporal, todo volvió a su ciclo habitual de desgaste, rutina y aguante. La abuela, aunque ya no tenía las herramientas legales para jodernos como antes, seguía siendo el mismo parásito emocional que exprimía a todos los que la rodeaban. Si bien ya no podía decidir sobre sus finanzas ni impedir que recibiéramos ayuda externa, su lengua nunca se rindió. Su cuerpo estaba cada vez más frágil, eso sí. La diabetes le estaba devorando los pies, le costaba moverse, y los brotes de demencia empezaban a mezclarse con episodios de paranoia que la hacían desconfiar hasta de la sombra. Sin embargo, cuando se trataba de hablar mierda, parecía recuperar milagrosamente toda su lucidez. Y el blanco de cada palabra seguía siendo el mismo, mi madre. Todo explotó el día que a mi madre le diagnosticaron hipertensión severa. Fue como una sentencia, pero no solo médica, sino emocional. El doctor le dijo que tenía que hacer reposo, que necesitaba mínimo un par de semanas fuera de cualquier actividad estresante o física, que el nivel de presión que estaba manejando era peligroso, especialmente en su condición. Lo primero que hizo mi madre al salir de la consulta no fue preocuparse por su salud ni preguntar cómo cuidarse, no. Fue decirme que no podía dejar sola a la abuela,
que no podía tomarse días porque quién iba a darle las medicinas, quién iba a hacerle el desayuno, quién iba a aguantarla cuando comenzara a gritar. Esa reacción me dejó helada. En vez de pensar en ella misma, seguía atrapada en esa prisión mental que le habían instalado desde niña, esa necesidad enferma de complacer a quien nunca le dio ni media puta muestra de afecto. Y entonces, ahí mismo, le dije que se acabó. Que ya no era una sugerencia. Que yo iba a actuar, con o sin su bendición. Esa misma tarde pedí una cita con un abogado especializado en tutela y asistencia familiar. No uno barato, no uno de clínica comunitaria. Usé parte del dinero restante de la cuenta de la abuela y pagué una asesoría privada. Le mostré todos los documentos que había recolectado en ese año y medio, grabaciones, mensajes, reportes médicos, cartas certificadas, correos ignorados por mis tíos. Recibos de todo lo que habíamos cubierto desde que mi madre asumió el cuidado de la señora. El abogado me miró serio y me dijo algo que me marcó: lo que tienen aquí es una bomba legal. Esta mujer está siendo víctima de explotación emocional. Ustedes tienen todo el derecho de solicitar una reubicación por incapacidad médica y falta de cooperación familiar. Y si alguno se opone, pueden terminar siendo citados judicialmente como cómplices de negligencia. Eso fue lo que necesitaba escuchar. Y lo siguiente que hice fue llenar el formulario para comenzar el proceso de traslado a un centro especializado. No uno lujoso, no de esos con jardines y yoga para ancianos mimados. Uno cubierto por Medicare, con atención profesional las 24 horas y sin espacio para las manipulaciones ni las rabietas. Cuando llegó el día de la audiencia, el juzgado estaba lleno de gente, pero en nuestra banca solo estábamos mi madre, yo, el abogado y una asistente social que había revisado el caso y respaldaba nuestro reclamo. Yo había citado a todos los tíos. Les mandé los documentos, las notificaciones oficiales. Pero como era de esperarse, solo aparecieron cuando supieron que se trataba de algo legal que podía afectarles la reputación. Llegaron vestidos como si fueran a misa, con sus caritas de víctimas, con frases ensayadas como siempre hemos querido lo mejor para mamá y no sabíamos que la situación era tan grave. Los quería vomitar. Durante la audiencia, el juez nos permitió presentar pruebas. El abogado expuso todo con una claridad escalofriante. Mostró los videos, los audios, leyó en voz alta fragmentos de los mensajes donde los tíos se excusaban con estupideces, detalló los gastos que mi madre había asumido durante años, explicó la carga emocional y física. Y luego leyó el informe médico que advertía sobre los riesgos que implicaba que mi madre siguiera expuesta a un ambiente de alto estrés. Fue brutal. Fue perfecto. Y cuando llegó el momento de que los tíos hablaran, balbucearon cosas sin sentido. Uno dijo que no tenía los medios para cuidar a su madre, mientras el juez le mostraba en el expediente que tenía 3 propiedades. Otro intentó decir que mi madre era exagerada, y el abogado le preguntó si alguna vez había ido al apartamento en el último año. Dijo que no recordaba. El juez solo asintió y tomó nota. En menos de 30 minutos, la decisión fue tomada: la abuela sería reubicada en un centro médico con supervisión permanente, bajo autorización legal de su hija y con recursos que ya estaban bajo su administración. El juez les advirtió a los demás hijos que si intentaban interferir sin ofrecer alternativas reales de cuidado, podían ser demandados por obstrucción y negligencia. Se fueron callados. Ni siquiera se acercaron a hablar con mi madre. Fue como ver a una manada de cobardes retirarse con el rabo entre las piernas. La vieja, por supuesto, reaccionó como una bestia herida cuando se enteró. Gritó, pateó, lanzó una bandeja de comida al suelo, dijo que le estábamos robando su vida, que éramos unas traidoras, que nos íbamos a pudrir solas como ratas. Mi madre lloró en silencio. No de culpa, sino de agotamiento. Yo no. Yo me le quedé viendo directo a los ojos y le dije, sin levantar la voz, que habíamos hecho lo que ella nunca hizo: cuidar a alguien sin esperar que se arrastrara. Le dije que si creía que eso era traición, entonces tal vez siempre fue ciega. Porque le dimos oportunidades, paciencia, le dimos techo, comida, dignidad, y todo lo que devolvió fue veneno. Esa noche la trasladaron. Iba en la ambulancia como si la llevaran a prisión. Y en cierto modo, lo era.
No una cárcel de barrotes, pero sí una de consecuencias. Por primera vez en su vida, iba a estar bajo un sistema que no se dejaba manipular por chantajes emocionales, que no se doblegaba con lágrimas falsas ni amenazas ridículas. Iba a estar rodeada de enfermeras que hacían su trabajo porque les pagaban, no porque la amaban. Y eso, para alguien como ella, era la peor condena. No porque le hicieran daño, sino porque por fin iba a sentir el vacío real de no tener a nadie que le aguantara el ego, los insultos y las exigencias. Cuando cerraron la puerta de la ambulancia y el vehículo se perdió al final de la calle, mi madre se sentó en la escalera del edificio y respiró profundo por primera vez en años. Me miró, con los ojos hinchados y el alma hecha polvo, y me dijo, no sé si hice lo correcto, pero no podía más. Y yo le respondí sin dudar, no hiciste lo correcto, hiciste lo necesario. Y eso vale mucho más. Esa noche cenamos en silencio, con el aire acondicionado nuevo soplando en la sala, sin gritos, sin quejas, sin órdenes a media voz. Por primera vez, el apartamento parecía un hogar. No perfecto, pero sí nuestro. Y esa sensación, esa calma extraña, me confirmó que estábamos en el camino correcto. La guerra no había terminado. Pero esa batalla, al menos, la habíamos ganado. Y la vieja apenas estaba comenzando a entender que esta vez no iba a salir impune. Porque en mi casa, ya no mandaba ella. Y ahora, tocaba pagar por todo. Una factura larga, con intereses. Y yo estaba más que lista para cobrarla. Actualización 5. Había pasado poco más de 7 meses desde el traslado de la abuela al centro geriátrico y, aunque el silencio que dejó su ausencia parecía, al inicio, artificial, con el tiempo se convirtió en una calma real. Ya no había gritos a medianoche pidiendo agua tibia con exactitud de microondas. Ya no había insultos colándose por las paredes. Ya no había esa presión constante de tener que justificar cada centavo que se gastaba en su beneficio, como si estuviéramos robando a una santa. Durante las primeras semanas, mi madre se despertaba sobresaltada por costumbre, lista para correr hacia la habitación contigua creyendo que algo andaba mal. Pero no había nadie. Solo el colchón que por fin pudimos cambiar por uno nuevo, las sábanas limpias y el eco de una costumbre que había podrido su vida por más de una década. A veces se sentaba en el sofá y se quedaba en silencio, como si estuviera esperando escuchar su nombre en tono de reclamo. Pero ese llamado no llegaba, y poco a poco comenzó a respirar con menos culpa, a caminar con menos peso en los hombros, a comer sin prisas. El apartamento también se transformó. Era como si hasta las paredes hubieran sentido el alivio. Quitamos cortinas que llevaban años atrapando polvo y reproches. Pintamos la sala, compramos cojines nuevos, arreglamos la cocina. Usamos lo que quedaba de la cuenta de la abuela, legalmente autorizada por el documento de tutela, para darle a mi madre un hogar. No una casa más cómoda, sino un hogar de verdad. Uno sin veneno, sin exigencias disfrazadas de dependencia. También empecé a destinar parte de ese dinero a pagar sesiones de fisioterapia para ella, y por primera vez en años, se levantaba sin arrastrar los pies. Incluso le pagué una consulta con un nutricionista que le enseñó a preparar comidas más fáciles y que no le dispararan la presión. En menos de 3 meses, su salud cambió más que en los últimos 5 años. Y todo eso se logró con el mismo dinero que antes se escondía en sobres bajo el colchón de una mujer que no gastaba en nadie más que en sí misma. Mientras mi madre comenzaba a recuperar parte de su dignidad, yo me enfoqué en cerrar los cabos sueltos. Había algo que me carcomía desde hacía tiempo, y era el hecho de que todo ese sufrimiento había ocurrido bajo un techo que no nos pertenecía. El apartamento seguía estando a nombre de la abuela. No tenía deudas, pero tampoco estaba formalmente transferido. Y aunque teníamos control legal sobre su administración, yo no quería seguir viviendo en una propiedad que, en cualquier momento, podría ser blanco de los hijos ingratos que no habían hecho nada pero aún creían que tenían derecho a algo. Así que busqué asesoría. Revisé las condiciones legales del poder notarial y confirmé que, con el respaldo de los gastos acumulados y los años de asistencia exclusiva por parte de mi madre, podíamos solicitar una liquidación parcial de los bienes en beneficio del tutor legal. Era una figura poco conocida,
pero legítima. Y tras semanas de papeleos, de validaciones con abogados del condado y de visitas a la oficina de registros públicos, lo logramos. Vendimos el apartamento. No fue una venta apresurada ni oportunista. Fue una decisión completamente calculada. Consultamos con la administradora del centro geriátrico donde estaba la abuela, y nos confirmaron que, con la cobertura de Medicare y el aporte estatal, no necesitaba ningún gasto adicional mientras su estado se mantuviera estable. Así que con la aprobación correspondiente, ejecutamos la venta. El monto no fue exorbitante, pero suficiente para garantizar la estabilidad de mi madre por años. La mitad de lo obtenido se usó para adquirir una pequeña casa modular en un suburbio tranquilo donde ya no teníamos vecinos metiches ni familiares al acecho. Una casa con un solo piso, sin escaleras, con ventanas grandes y una cocina luminosa. El otro 50% lo movía una cuenta fiduciaria a nombre de mi madre, con cláusulas que aseguraban su uso exclusivo en salud, vivienda y manutención. No lo hice por paranoia. Lo hice porque sabía que en cualquier momento alguno de esos tíos iba a intentar revolver las aguas. Y no me equivoqué. Apenas se registró la venta pública del apartamento, comenzaron las llamadas. Primero fue una prima lejana diciendo que había escuchado que la abuela ya no estaba en casa y que si era verdad que habíamos vendido el lugar. Luego llegó un correo electrónico de uno de los tíos exigiendo informes de gastos y uso del patrimonio. Respondí con un archivo comprimido de 120 páginas. Cada factura. Cada gasto médico. Cada informe legal. Cada recibo de compra. Todo estaba respaldado. No había huecos. No había espacio para reclamos. El silencio que siguió fue absoluto. Y se sintió como un triunfo. Porque ya no podían inventar, ya no podían difamar, ya no podían hacer lo que siempre hicieron, aparecer cuando había algo que olía a beneficio. Mi madre no quería saber nada de ellos. Ni una llamada, ni una visita. Nada. Pero yo aún tenía una última carta por jugar. Había una cláusula en el testamento original de la abuela que la mayoría ignoraba, decía que los bienes, ahorros o propiedades serán destinados a los familiares que, en vida, hayan provisto cuidado y asistencia comprobable y directa. Eso lo había redactado hace años, en una etapa en la que creía que sus hijos pelearían por atenderla. Nunca imaginó que se desentendieran. Así que me fui directo con ese papel a la oficina legal del Estado y, con la ayuda del mismo abogado que nos acompañó en la audiencia anterior, presenté la solicitud para hacer válida esa cláusula. ¿El resultado? El juzgado emitió una resolución avalando todo lo hecho hasta el momento. Se reconoció legalmente que el 100% de la asistencia, los gastos, los cuidados y las responsabilidades recayeron única y exclusivamente sobre mi madre. Y con eso, ningún otro familiar podía, bajo ninguna vía, reclamar derechos sobre el patrimonio ni los ingresos derivados de él. Mientras todo esto pasaba, la abuela se mantenía viva. En cuerpo, al menos. En el centro médico la tenían estabilizada, con cuidados constantes, pero sin ningún tipo de privilegio especial. Me informaron que se quejaba mucho, que no le gustaba la comida, que a veces insultaba al personal, pero que también tenía momentos de lucidez en los que simplemente se quedaba mirando por la ventana, callada, con los ojos perdidos. Nunca pidió que la visitáramos. Nunca preguntó por nosotras. Solo una vez, según me dijeron, murmuró el nombre de mi madre. Nadie supo si fue para insultarla o para buscarla. Pero a estas alturas, ya no importaba. Una tarde, ya instaladas en la nueva casa, mi madre me preguntó si creía que la habíamos abandonado. Le respondí que no. Que abandonarla habría sido dejarla morir sola en su propia miseria, como si hicieron los que tanto hablaban. Nosotras la cuidamos. La alimentamos. La protegimos. Le dimos techo, medicamentos, compañía. Y cuando ya no pudimos más, la pusimos en un lugar donde le garantizaban todo eso sin tener que destruirnos por dentro. No era abandono. Era autoprotección. Y a veces, protegerse de alguien que solo sabe destruir, es el acto más digno que se puede hacer. Mi madre se quedó en silencio y luego, en un gesto que nunca antes le había visto, sonrió.
Una sonrisa chiquita, cansada, pero sincera. Y en esa sonrisa, supe que la guerra estaba llegando a su final. No porque se hubiera perdonado todo, sino porque por fin habíamos dejado de sangrar. Y eso, después de tantos años arrastrando cadenas, ya era más que suficiente para empezar de nuevo. Actualización final. Había pasado más de un año desde la venta del apartamento y el traslado definitivo a la nueva casa. Un año en el que la vida, por fin, se dejó vivir. No exagero cuando digo que al principio fue desconcertante. Nos habíamos acostumbrado tanto al caos, al insulto, a la obligación de estar atentas las 24 horas a los cambios de humor de una mujer amargada, que la tranquilidad nos parecía un lujo que no sabíamos manejar. Durante las primeras semanas, cada día sin sobresaltos parecía artificial, como si estuviéramos a punto de despertar de un sueño. Mi madre todavía tenía esos momentos en que se quedaba mirando por la ventana con una taza de café en las manos y los ojos húmedos, pero no de tristeza, de incredulidad. Le costaba aceptar que, por primera vez, su cuerpo no estaba al servicio de alguien más. Aún así, con los días llegó la rutina nueva. Las caminatas en las tardes. Las visitas al médico sin urgencias. La cena sin gritos ni quejas. Y en esa rutina construimos, sin decirlo en voz alta, una paz que ambas sabíamos que habíamos tenido que pelear a puño limpio contra una familia que nunca nos dio ni la hora, pero que ahora, en su silencio cobarde, confirmaba que hicimos lo correcto. El centro geriátrico enviaba informes cada mes. Informes clínicos impersonales que decían lo que ya sabíamos, que la salud de la abuela seguía deteriorándose de forma lenta, pero irreversible. La diabetes ya le había costado parte de la sensibilidad en las extremidades. Tenía momentos de lucidez cada vez más breves. En los últimos reportes se mencionaban episodios de incontinencia, pérdida de memoria a corto plazo y periodos prolongados de mutismo. Ya casi no hablaba. Ya no lanzaba insultos. Ya no gritaba que quería más sal en la sopa ni llamaba a mi madre por la madrugada. Se limitaba a estar. A existir en una habitación blanca con una televisión colgada en la pared y una bandeja de comida insípida servida por personas que no sabían ni les importaba lo que ella había sido. Y aunque eso para algunos pudiera sonar triste, para mí era simplemente consecuencia. No porque me alegrara verla así, sino porque era el resultado exacto de todo lo que ella había sembrado. Si en sus mejores años hubiera repartido aunque fuera una fracción del amor que exigía, tal vez habría alguien más sentado junto a su cama. Pero no. Los hijos favoritos no aparecieron nunca. Ninguna visita. Ningún paquete. Ni una llamada. La última vez que recibimos una comunicación directa del centro fue a través de una trabajadora social que nos pidió autorización para ingresar a la abuela en un programa de cuidados paliativos. Era una forma más amable de decir que estaba en las etapas finales. No sabían si iba a durar semanas o meses, pero su cuerpo ya mostraba señales de desconexión. Nos ofrecieron una última visita, por cortesía. Yo lo consulté con mi madre. Pensé que querría ir. Pero ella me miró con la misma serenidad con la que ahora se lavaba el rostro cada mañana y me dijo que no. Que no necesitaba verla para saber cómo estaba. Que ya había hecho más de lo que esa mujer merecía. Que ya había cumplido más de lo que la vida le exigía. Y yo no insistí. Porque entendí que ir sería más por cerrar un ciclo que por afecto. Y ese ciclo ya lo habíamos cerrado nosotras solas, con nuestras propias manos, en cada factura pagada, en cada noche de insomnio, en cada lágrima callada que la vieja nunca supo que existía. Así que no fuimos. No nos disculpamos. No escribimos cartas. Solo dejamos que el tiempo siguiera haciendo lo que sabe hacer, consumirlo todo sin pedir permiso. Meses después, una mañana común, llegó la llamada. La abuela había muerto durante la madrugada. Causa, paro respiratorio mientras dormía. No sufrió, dijeron. No despertó. Simplemente dejó de respirar en una cama gris, rodeada de silencio y monitores. Nos preguntaron si queríamos encargarnos del cuerpo o si deseábamos que el Estado lo hiciera. Mi madre, sin pestañear, dijo que se encargaran ellos.
Y aunque una parte de mí sintió un nudo en el pecho, no era por la pérdida. Era por todo lo que no se dijo. Por todas las veces que ella pudo haber pedido perdón, y no quiso. Por todas las oportunidades que tuvo para agradecer, y decidió escupir. Por esa hija que lo dio todo sin recibir nunca un gracias, sin escuchar jamás un lo siento. Y aún así, no hubo rabia en nuestra decisión. Solo una conclusión inevitable: no podíamos hacer duelo por una relación que nunca existió. No se puede enterrar lo que nunca estuvo vivo. El testamento, cuando por fin fue abierto, no trajo sorpresas. La cláusula que yo misma había impulsado, con ayuda del abogado y el historial legal del caso, quedó validada por el juzgado sin oposición. Todos los bienes, lo poco que quedaba en cuentas y los objetos personales que aún tenía en custodia, pasaron a manos de mi madre, como única persona con antecedentes comprobados de cuidado. No había joyas, ni propiedades, ni secretos millonarios. Solo papeles, documentos viejos, cartas rotas y un lote en Georgia que valía menos que el auto que usábamos para ir al mercado. Aún así, fue un acto simbólico. Todo lo que había acumulado durante años con la obsesión de que sus hijos exitosos se lo pelearan, terminó en manos de la hija a la que despreciaba. Y no porque ella lo pidiera, sino porque la vida, y la ley, así lo dictaron. Ironías perfectas que, aunque no curan, al menos hacen justicia. Lo que siguió fue lento, pero liberador. Mi madre siguió con sus terapias, con sus chequeos médicos, con su vida nueva. Se inscribió en un curso para adultos mayores donde aprendía a usar el computador. Comenzó a ir al mercado sin cargar un rosario de culpas al cuello. Y yo la vi transformarse. Vi cómo esa mujer, que había pasado décadas reducida al rol de hija servicial, por fin se reconocía como persona. No fue fácil. No fue rápido. Pero lo logró. Y yo estuve ahí para verlo. Porque si algo me dejó esta historia, más allá de la rabia, el cansancio, las noches interminables de gritos y tensión, fue la certeza de que nadie, ni siquiera la familia, tiene derecho a destruirte desde adentro. A veces me preguntan si no me arrepiento. Si no creo que fui cruel. Que planear cada movimiento, grabar audios, mover papeles, exigir legalmente lo que nos correspondía, fue excesivo. Y yo siempre digo lo mismo: no. No me arrepiento de nada. Porque no hicimos nada que no fuera consecuencia directa de años y años de maltrato disfrazado de tradición familiar. Porque si hubiera tenido que volver a hacerlo, lo habría hecho igual, incluso más rápido. La venganza, dicen algunos, no arregla nada. Pero en este caso, no fue venganza por venganza. Fue un acto de justicia. Fue devolverle a mi madre un poco de lo mucho que le habían quitado. Fue recordarle al resto de la familia que el silencio, la comodidad y la indiferencia también tienen precio. Ahora, cada vez que caminamos por el vecindario, cada vez que cenamos en paz, cada vez que mi madre se ríe sin miedo a ser reprendida por algo tan humano como la alegría, yo sé que valió la pena. Porque aunque la vieja se haya ido sin decir gracias ni lo siento, al menos nosotras nos quedamos con algo mucho más valioso, la certeza de que sobrevivimos a ella. Que no nos arrastró con su veneno. Que no logró convertirnos en lo que ella fue. Y eso, por más que lo intentara, nunca lo pudo controlar. Y ahí, justo ahí, es donde empieza nuestra verdadera victoria.